largo a chafo para cholos corrientes. Eso es lo que dicen los pseudointelectuales sobre el humor peruano. ¿Será verdad o hay algo más detrás? Veámoslo. Hablando huevadas, amado por muchos, como por sus 5.2 millones de suscriptores, pero odiado por aún más. Específicamente, todo ese grupo de pseudointelectuales. Pero empecemos, recapitulando lo que pasó. Hace poco se generó una gran polémica, respectivamente a su presentación que van a hacer en el Madison Square en Nueva York, en el cual unos insanos se pusieron a revender las entradas por $35,000. Y muchos alarmaron y han dicho, ¿cómo alguien podría pagar tanto dinero por ver esa huevada? Literalmente. Ahí es donde aparecieron todos los rojos pseudointelectuales, cucufatos de izquierda, como este acomplejado acá, recontra malcriado de cara, hablando y profesando de que cómo el peronista de a pie le va a gustar ese humor tan vulgar, tan chabacano, que tanto atenta a los derechos humanos de todas las minorías. Es que en lo personal, no consumo ese tipo de humor como el de estos dos impresentables, y eso que me considero a mí mismo otro impresentable. A mí me gusta otro tipo de humor aún más especial y aún más cojudo todavía, como el de Macanaki, Andy B, Chupetín, en la Casa Especiales, lleno de vedettes y más especiales gracias al gran Pildorita. Un humor más simple y aún más estúpido. Y es que sí, aunque no me cause gracia el humor de estos dos especiales, sí valoro el éxito que han logrado, porque no cualquier peronito de a pie llega a ser famoso como ellos, llega a entender qué es lo que el peronito de a pie a nivel popular quiere y cómo puede ganarse sus corazones. Y eso lo han visto en cómo han llegado al Madison Square en Nueva York. Es por eso que me pregunté ayer en la noche por qué a los guaguitas del Perú les vacila tanto ese tipo de humor, dado a que este tipo de humor de estos dos especiales es uno en donde les gusta humillar a su propio público con insultos al estilo Melcochita, combinado con comediante de stand-up barranquino. Es por eso que luego de leer este pequeño libro del sociólogo hippie de la católica Huerta y Mercado, llegué a la conclusión que hay algo más. Nuestro humor alaraco y chabacano esconde nuestra verdadera identidad, en lo que ansiamos querer ser y lo que despreciamos de nosotros mismos. Es justamente que por eso en este video vamos a abordar qué es el humor peruano. Vamos a desentrañar en primer lugar las raíces de dónde viene ese particular humor que nosotros tenemos, como cuando nos reímos de las cojudeces hablando huevadas, o nos reímos como cuando Melcochita le dice talón de gorila o ese opo de King Kong al gran Angobaldo. Tampoco la vuelvo a comer porque No puedes comer alfajor porque tú ya eres King Kong. ¿Por qué eres tan figurito y talón de gorila? Mira. En segundo lugar, luego de responder qué es la comedia peruana y qué nos hace reír, vamos ahora sí a desentrañar las raíces de esa misma, porque vamos a poder describir cuál es la identidad del peronito de a pie. Es que detrás de este humor de la humillación que tanto nos gusta, en donde el comediante siempre está jodiendo, siempre está metiéndole chapas y humillando a su propio público, se esconde realmente lo que el peruano aspira a ser y también lo que el peruano desprecia de sí mismos. Y todo eso lo haremos también explicando y analizando los dos arquetipos que traen, el del pendejo y el del lorna. Y es que en esos mismos arquetipos vamos a descubrir cuáles son los complejos sociales que no nos dejan salir del tercermundismo. Porque si bien todo este ingenio, esta pendejada, esta astucia que tendría el peruano de a pie podría llevarnos a salir del fracaso, salir del atraso, también es el mismo que nos mantiene ahí. Pero primero vamos a empezar ahora sí explicando qué es el humor y qué es la comedia para nosotros, el peruano popular. ¿Qué es el humor peruano? El humor es la forma en cómo nos desahogamos, saliendo ligeramente de las normas sociales, porque ahí es donde podemos decir las verdades que sentimos y lo hacemos usando la comedia como protector. La parroquia cerraban llenecitas, pero se fue el papa, ya nadie va a la parroquia. Pasan por la parroquia. Comparamos escuchar, vamos a chupar, vamos a subir. Es que, a modo de chiste, ahí es donde podemos aprovechar su supuesta inofensividad. Como que es bromita, es un chiste, no te lo tomes a más. Y ahí es en donde podemos decir algo supuestamente ilícito para las normas sociales. ¿Y de cuáles normas sociales? Ustedes se preguntarán. Bueno, estamos hablando de que en teoría Perú es una democracia, donde supuestamente todos somos iguales. Pero para el peruano, unos son más iguales que otros. Y esos otros son los aborrecibles que se desea borrar del Perú. Estamos hablando de los andinos contra los costeños, los limeños contra los provincianos, el blanco contra el indio, el cholo contra el sambo y muchas peleas de carros más. Por eso te dejo por contra de estos serranos, carajo. El Perú nunca progresa. Ya está llegando la alcaldía ya. Yo me estoy alzando para alcalde. El día que yo sea alcalde de Lima, ningún serrano me entra a Lima. Peleas de carros más. Es que la verdadera norma social en el mundo real es violenta. Y es porque el peruano vive en una contradicción.
Por una parte, es el autodesprecio a sí mismo, a su propia identidad y a su propia apariencia. Estamos hablando de que es andino, es marrón, No, no puede ser. Me volví peruano. Maldición. Ahora soy color humilde. es color huaico y otros adjetivos. Y también el deseo de superación que tiene el mismo peruano. Y ese autodesprecio y esa superación lo podemos ver mediante la comedia de la humillación. Y es ahí donde nacen los dos personajes arquetípicos, el pendejo y el Lorna. Y esta contradicción de ambos arquetipos lo hemos visto desde el colegio. Porque el peruano tiene algo muy singular, de que es muy difícil que podamos mostrar palabras de aprecio hacia el otro. Es que nuestra única forma de mostrar aprecio al otro es mediante poniéndole chapas, porque si es gordo, porque si es flaco, porque si es cabro, porque si no es cabro, porque si es negro, cholo, indio y demás. Al final, ese supuesto racismo, clasismo, insulto a las minorías y demás, lo terminamos transformando en cariño. Y ahora se preguntarán, ¿por qué todas esas palabras, por qué todo eso no nos ofende? Y es que en nuestra mente ya tenemos clavado esa frase de que es que nadie te puede agarrar de huevón, nadie te puede agarrar de Lorna, o eres martillo o eres clavo, como diría la famosa reina Pachas en su viaje a Disney World. Y esto se ve claramente en los arquetipos del humor peruano, como pueden tener por un lado un sambo como el mismísimo Melcochita, ese viejo de muchos años y con 1000 hijos, y en su contraparte otro negro, pero un negro al que lo agarran de Lorna, al que lo agarran como quedado, como muy ingenuo. Hablamos del negro mama. Sí, hay racismo, hay discriminación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y es que estos dos arquetipos tienen una razón de ser. Que el Perú históricamente es el virreinato. Ha nacido estratificado y bajo jerarquías. Por más que nos digan que en la democracia todos somos iguales, estas jerarquías siguen existiendo. Del blanco al que uno aspira a ser y del indio al que uno desprecia ser. Porque siente que es eso, pero al mismo tiempo siente que es un lastre para su propio progreso, en entre comillas. Es ahí donde se encuentran otros arquetipos, como el que es el cholo pendejo. El cholo pendejo busca trascender, busca superarse a sí mismos, busca demostrar que su voluntad es fuerte, que puede ganar, de que puede ser muy pícaro, muy astuto, y mediante esta astucia andina o chola, este pendejo de alta autoestima busca con gran voluntad superar a todos los que lo tienen de menos, seas el blanco o seanse otros cholos alienados y acomplejados. Ahí es donde se encuentran estos personajes, como es el de Nemesio Chupaca Porongo de Turulosa, el Cholo Víctor o el mismísimo Chato Barraza. Este personaje está siempre en contraste y guerra contra el cholo acomplejado, que siendo color huaico, cholea al andino o al que es ligeramente más oscuro. Esto se puede ver perfectamente en la ejemplificación del Cholo Víctor contra Arcadio, donde Arcadio siempre trata de ser la voz de la razón, serena, queriendo ser una versión romantizada de lo que muchos creen que es el europeo. Es que sí, guaguitas, muchos de los peruanos son aspiracionales. Esa parte de nuestra identidad no está mal, es perfecto. Pero el problema es a dónde lo llevan. Y lo llevan al autodesprecio. Como por ejemplo, Da Fonseca, cuando tenía el canal de barrio. Ellos se enorgullecían de su identidad conera, sus chistes, toda esa idiosincrasia chola que ellos tenían. Pero para luego, cuando Da Fonseca llegó a la fama, uno lo puedes ver hoy en día actualmente, toda la estética, que ahora se viste estética, que ahora anda hasta Sargento Pimienta, hasta se pintó el pelo como Ruiz Díaz de 2013. Ha perdido toda esa identidad, y es que en su subconsciente muchos peruanos, no todos, ven a su misma identidad chola o andina como un retraso, como algo que deben dejar si es que quieren avanzar en la escala social. ¿Y cuál es la escala social para arriba? Estamos hablando de ser más europeo, más blanco, más occidental, porque el peronista a pie tiene una visión romantizada, idealizada del europeo, que no es infiel, no es fistero, no es pendejo. Nace la famosa chapa de guachafo. Guachafo se trata cuando a todo peronito de a pie, color huaico, color humilde, como yo mismo, le dicen guachafo a la hora cuando ellos tratan de comportarse o usar ropa norteamericana, europea, occidental y comportarse como ellos, escuchar su música, tratar de imitarlos. Ahí es donde le llaman alienado. Y eso está bien, pero al mismo tiempo no. Por un lado lo hacemos porque vemos esta visión alienada como alguien que se expresa a sí mismo y alguien ridículo y patético. Y es algo que no debería ser si es que realmente queremos progresar, si es que queremos avanzar con orgullo propia.
alta autoestima. Y en segundo lugar tenemos al otro tipo. Estamos hablando del cholo pendejo, pero acomplejado. Y es que, si bien este también es aspiracional y busca avanzar a otra nueva clase social más alta de la que está, este lo hace desde una visión en la cual tiene que abandonar sus raíces andinas, cholas, para querer ser un poquito más occidental, un poquito más blanco, mejorar la raza. Ahí es donde entran la mayor parte de comediantes X. Y también estaría hablando huevadas. Porque si bien yo lo he valorado por el éxito que han logrado, es que ellos han logrado aglutinar todo lo que al peruanito a pie le gusta y cuáles son sus fascinaciones principales. Estamos hablando del gran público, el peruano popular. Por un lado está el humor peruano, el humor de la humillación del público, de insultarlo por su aspecto físico, por su sexualidad, por su comportamiento y por muchas cosas. Y eso lo combinaba con el humor del stand-up, que es un humor extranjero, traído principalmente por los millennials, que se basa principalmente en la crisis de identidad que sufre esa generación, la crisis del yo, cuál es mi género, cuál es mi sexualidad, cuáles son mis problemas, de mi depresión, de mi ansiedad, mis problemas de pareja, de trabajo y muchas cosas más que no suelo practicar con nosotros, pero en un monólogo puedo revelarlos y al mismo tiempo puedo hacer una catarsis y otros pueden comprenderme, y es ahí donde entran esas risas. Pero también entran otros comediantes que es justamente por eso que son exitosos, y es que esa síntesis de los dos tipos de humor, el humor peruano de la humillación con el stand-up, han logrado captar prácticamente todo el público, porque de 5 millones estamos hablando de 1 de cada 6 peruanos. Y eso no está mal, por más que lloren todos los intelectuales que se ofenden de todo, con cualquier cosa, porque en realidad esos ahí, esos eran los reales lornas, esos le hacían bullying en el colegio, y es por eso que ahora mismo se están vengando en la vida real y en el trabajo, tratando de censurar al simple peruanito de a pie, que trata de divertirse y bajar su pepito. Puta madre. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Yo sé una pista. ¿Quién? Mario Vargas Llosa. Y bajar su pepito un rato. Y prosiguiendo, hablando huevadas, es exitoso porque es un menjunje de lo que es ser peruano. Y también esto va para lo mal, porque hablando huevadas muchas veces ha mostrado en esas burlas de humillación, de chacota a su propio público cierto acomplejamiento, como por ejemplo como cuando hacían bromas en comparación de ese francés con ese peronito a pie al costado, o al mismo tiempo a esa familia de blancos peruanos con ese pobre guaguita al costado que no tenía ningún pecado de estar ahí, y aún peor desde Jorge Luna, que literalmente tiene cara de guaco retrato mochica. Además a ti te han puesto alpaca porque la mujer está contigo por tu lana, nomás idiota. Chica o hueco erótico. Y ahí está esa contradicción de nuestros complejos. Vemos al blanco como superior. Y ahí está esa contradicción de nuestros complejos, que yo mismo puedo caer. Porque, por ejemplo, cuando uno cholea al otro, siempre uno dice esa típica frase, que acaso tú eres gringo, acaso eres rubio, para cholearlo, para decirle indio. Ya desde ahí podemos ver de que la única forma en cómo uno pueda cholear, cómo uno pueda insultar o bajar a otro, es siempre y cuando tú seas más blanco, seas más rubio, tengas ojos azules, como si el hecho de tener esas características ya te dé el derecho de poder sobajar. Desde ahí mostramos inconscientemente nuestros profundos complejos de inferioridad ocultos. Es que si bien existe ese grandioso deseo de superación y ascenso que ejemplifica al cholo pendejo, aún queda ese problema de baja autoestima que aún muchos tienen. Es justamente ahí, como el video que habíamos hecho hace poco, en donde estos videos de video reacciones son muy exitosos. Básicamente en cuando siempre ponen ahí francés opina, español opina de la comida peruana, francés opina de la política peruana, inglés habla o alemán habla del fútbol peruano, en donde todos los periodistas de pie se aglutinan, dan millones, cientos de miles de vistas porque están interesados, buscan la aprobación del europeo, del gringo, del occidental. Ahí es donde uno puede ver la baja autoestima que tiene, la necesidad de ser valorado por el otro, de ser valorado por el que él considera que es superior. Hablamos del occidental, del europeo, del gringo. Ahí se demuestra nuestro error. Pero bueno, ya para dejar de romantizar un tanto todo ese arquetipo del cholo pendejo, vamos ahora sí a hablar de verdades. ¿De dónde nace esto? Bueno, lo que pasa es que Perú es una sociedad bastante jerarquizada, que no viene desde ahora, sino desde mucho antes. Hablamos desde los incas, en donde había una sociedad en donde solamente el inca, el Zapá Inca y su familia tenían todos los privilegios, mientras los demás
indios tenían que imitar, tenían que hacer la minca, tenían que trabajar para el otro y no tenían posibilidades de ascenso social. ¿Ustedes creen que eso cambió con el virreinato? No, para nada. Más bien, ese mismo sistema de trabajo forzado de la mita se siguió haciendo en el virreinato. Es por eso de que el peruano es explotado laboralmente. Es por eso que el peruano permite ganar 900 soles o 1000 soles en un trabajo de 10 horas al día. Trabajar 6 días a la semana, 10 horas al día, mientras que tiene que soportar un viaje en combi de 3 horas al día. Y es que, en cierto modo, el himno que tenemos en largo tiempo, el peruano oprimido se liberó de las cadenas, es en parte cierto. El peruano siempre ha estado acostumbrado a ser abusado, a ser negreado, como dicen, a ser choleado, a trabajar explotado. Y eso no cambió para nada en la República, más bien se fue hacia peor. Y es ahí donde nace ese arquetipo del cholo pendejo, el cholo que se ha dado cuenta de que el Estado jamás te va a ayudar, de que el Estado no va a buscar realmente tu ascenso social, tu ascenso económico, sino más bien, siempre, como es un Perú jerarquizado, hay una clase social que va a buscar que sus amiguitos busquen los mejores puestos en el Estado, ganen el mejor dinero y los mejores puestos en las mejores empresas y demás. Y es ahí donde el peronista de a pie se ha dado cuenta de que ni el Estado ni otra entidad grande lo va a ayudar. El único que lo puede salvar, el único que puede sacar a su familia y a sí mismo adelante es él mismo. Y ahí nace el cholo pendejo, que no sigue las reglas, que no sigue el semáforo, que no obedece a nadie y solamente se preocupa por sus propios intereses egoístas. Y eso en parte es bueno porque ha mostrado voluntad de poder, ha mostrado un aumento de su autoestima, diciendo de que esos no son mejores que yo, esos simplemente son unos corruptos, así que simplemente no les voy a obedecer. Pero lamentablemente eso no nos lleva al progreso. ¿Por qué? Ahora ustedes dirán, es que todo ese ingenio, toda esa astucia, toda esa pendejada realmente la usan para cosas que no son importantes, para cojudeces, para engañar al otro, para no pagar impuestos, para no pagar el precio de la combi o para robar caramandungas en el Wong, pero no lo hacen para las cosas más importantes. Porque, por ejemplo, ahí tenemos a nuestro capitán, el guaguita de 40 años, Paolo Guerrero, que tanto decía que Oliver Sone tiene complicaciones para poder acostumbrarse porque no tiene la criollada, la pendejada, toda esa quimba que tiene en teoría el peruano. Bueno, en la realidad el peruano es un gil, es un lorro a nivel internacional. Estamos hablando de la selección, porque, por ejemplo, cuando hubo las eliminatorias a Qatar, ¿quién fue realmente el pendejo? ¿Fue Australia o fue el Perú? Los pendejos, los que nos llevaron, los que nos agarraron de giles, de huevones, fueron los australianos. Fue el mismísimo Redmayne al haber votado las instrucciones en la botella de Galese, al haber hecho su baile, al haberlos engañado y podernos habernos ganado con mañas. Y es que el peronito de a pie piensa que el europeo ha llegado a ser porque es sacrosanto, porque sigue las leyes, sigue los órdenes. Esto en parte es cierto, pero también en parte no. Y es que el europeo ha llegado a donde está porque se ha dado cuenta, por ejemplo, en un país como Holanda, se han dado cuenta que tenían enemigos más grandes, que era Inglaterra, que era Alemania, que era Francia, que era España, que podía volver a regresar. Y se dieron cuenta que tenían que trabajar unidos y competir y destruir a su competencia. Y ellos son los más grandes pendejos. Como por ejemplo Francia, que tanto critican a Argentina, a Enzo Fernández, de que es racista, de que nosotros no somos de Angola, somos de tal lugar, y que Mbappé está bien que le gustan las trabas y no sé qué más cosas. Bueno, ellos que tanto hablan de racismo, de clasismo, de transfobia, homofobia, ellos son los más imperialistas y los más hipócritas. Hablan de racismo cuando hasta hoy en día, el siglo XXI, tienen un imperio colonial en África, en donde ellos imprimen el dinero de países como Malí, Níger, Senegal, Guinea-Bissau, entre muchos otros más. Y al imprimir su dinero, controlan su economía y controlan sus transacciones. En otras palabras, Francia se hace una ganga gigantesca a la hora de tener que comprar productos de materias primas de esos países. Por ejemplo, para ellos es súper barato comprarles el uranio, el oro, mientras que países como Malí, Senegal, Costa de Marfil reciben migajas. Eso también fue en contra del mismísimo Perú desde que nació. Y también los ingleses no se salvan. ¿Por qué creen que son tan ricos, son tan poderosos? Es porque les supieron hacer. Ellos fueron los reales pendejos. Ellos realmente escribieron el manual del pendejo. ¿Cómo controlaron a un país tan grande con cientos de millones de habitantes cuando es una isla tan pequeña? Hablamos de la India, hablamos de la Compañía de las Indias Orientales. En cómo lograron convencer a tantos reyes en la India, príncipes, condes,
para que les compraran espejos, para que les compraran pólvora, para que les compraran artilugios y muebles de Inglaterra a cambio de toneladas y toneladas de seda y especie. Y con ese contrato hicieron de que los indios produjeran más seda en lugar de producir alimentos. ¿Y qué pasó? Se preguntarán. Bueno, causaron una hambruna gigantesca que causó decenas y decenas de millones de muertos. Pero no, todos los países occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, siempre se hacen como que son los más morales, son los justicieros, son la reserva moral. Pero no, siempre hay hipocresía. Y eso también va con el Perú. También nos ha tocado a nosotros. En el colegio te han hablado del contrato Dreyfus, en donde unos banqueros franceses hicieron un contrato en donde prácticamente le metieron la rata a los peruanos, de lo cual le hicieron pagar una cuantiosa cantidad de ellos a cambio de que ellos controlen el propio guano peruano, la propia riqueza peruana. Justamente es por eso de que el Perú estuvo totalmente endeudado y en consecuencia perdió la guerra con Chile, porque ya no tenía dinero para comprar más armamentos o para fortificarse mucho más. Es cuando les digo que el peruano no usa ese ingenio, esa astucia para las cosas más importantes, porque nuestros políticos, ellos también pecan de lo mismo, como por ejemplo el mismo Vizcarra con el vacuna gay, nuestro mismísimo primer ministro Tarola gastando 50.000 soles para kinesióloga. Y no solo ellos, también va en el fútbol, porque jugadores como Yandesa, como Cristian Cueva, que ahora los vemos como indisciplinados, como que no trabajan, como unos borrachos. Pero en su momento, cuando tuvieron 15 años, 14 años, 16, hasta los 17 años, estos Remo Manco, estos Cristian Cueva, sí se esforzaron mucho. Sí, fueron disciplinados de cierto modo. Por eso llegaron a donde llegaron. Pero lamentablemente, este ingenio, esta astucia del peruano pendejo que se refleja en su juego quimboso en el fútbol, es que todos estos supuestos pendejos al final resultan ser conformistas. Porque una vez que a los 18 años se han hecho famosos, han llegado a las cámaras, a Hollywood, solo por estar ahora sí con vedettes, tener dinero, comprarse un carro, aparecer en Hollywood y muchas cosas más, ya creen que llegaron hasta lo más alto, ya no se esfuerzan más, ya no se disciplinan. Es por eso que hemos perdido grandes promesas como Yuriel Celi, como el mismísimo Deza o el mismísimo Cristian Cueva. El peruano debería usar ese ingenio, esa astucia en las cosas más importantes, como por ejemplo compitiendo en la actual carrera tecnológica de la inteligencia artificial, la robótica y para superar a los llamados primermundistas. Esto es justamente lo que hizo Japón, porque los japoneses en su momento, ellos también fueron un país tercermundista, atrasado y es más, sobajado por las principales potencias de Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, que los veían como una cultura inferior, como un pueblo inferior, hasta el punto que Estados Unidos envió una flota para obligarlos a comerciar con los demás y obligarlos a firmar todos sus tratados y contratos. Es en donde los japoneses se dieron cuenta que tenían que superar a los mismos occidentales si es que querían avanzar como sociedad. Esa fue la época de la edad Meiji, donde los japoneses salieron del feudalismo y llegaron al desarrollo, pero un desarrollo no desde la perspectiva autodespreciativa de sí mismos para emular al europeo superior, sino desde el convencimiento de su superioridad. Y justamente por eso tenían que demostrar a los demás que eran mejores en los hechos. Y lo lograron, lo hicieron, porque se industrializaron. Y es más, derrotaron militarmente a potencias coloniales como Rusia, Gran Bretaña, Francia y Holanda. E incluso se enfrentaron de igual a igual contra los norteamericanos. Porque, si bien perdieron, fueron un digno rival. Y eso no es todo. Porque, luego de las bombas nucleares, ellos no se quedaron quejándose, sufriendo y culpando a todo el mundo, a los españoles, a la conquista. No, para nada. Ellos buscaron soluciones. Y la venganza que ellos se cobraron fue superar a Estados Unidos en la economía, en la industria, específicamente en la industria automotriz. Es ahí donde las grandes marcas de autos, como Toyota, como Honda, entre muchas, lograron superar a la poderosa Ford. Y actualmente Japón supera por mucho la venta de autos y otros aparatos tecnológicos a los norteamericanos. Actualmente eso mismo está pasando con China y es por eso que se están comiendo el mundo. Ese convencimiento y fuerza de voluntad que trae un alto autoestima venido de un patriotismo auténtico. Y es que, si bien podemos ser muy graciosos, muy quimbosos, el problema del Perú es que nos falta aún un propósito que nos una como nación y nos una para trascender. Un destino común que nos permita competir con las más grandes potencias y ya no más avergonzarnos de nuestro querido y amado Peruquistán, Perusalén, donde todo es marrón, el pueblo es marrón, la gente es marrón, sino más bien hasta enorgullecernos de eso, no de una forma trágica o cómica, sino
verdaderamente y con los hechos, creando cosas en la tecnología, en la economía, en la cultura y muchos aspectos que son los más importantes. Como por ejemplo, esta frase de este periodista Sofocleto que decía de que Perú es una pesadilla, esperemos que algún día nos levantemos de ella y descubramos que siempre fuimos suizos. Y es que el progreso y el avance que necesitamos, el autoestima que necesitamos elevar, es uno en donde avancemos desde nosotros mismos. Ya no queriendo ser suizos, ser occidentales, desde el autodesprecio, sino más bien desde un orgullo sincero de nuestra propia identidad, de nuestra propia peruanidad. Con eso me despido, muchas gracias por ver este video, denle like, compartan y por favor comenten bastante y critiquen bastante porque voy a responder y prepárense porque vienen más cosas y vienen entrevistas en el canal.